Almagro denuncia tortura sistemática en Venezuela con apoyo de Cuba. El secretario general de la OEA denunció el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro estaba involucrado en torturas sádicas, físicas y psicológicas, golpizas brutales, descargas eléctricas, asfixia y violaciones sexuales contra opositores civiles y militares y sus familiares. En Washington, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció el miércoles el uso sistemático de la tortura en Venezuela con el apoyo de Cuba. Es un crimen contra la humanidad que debe ser investigado sin demora. Almagro dijo que la represión contra los disidentes de Venezuela empeoró en los primeros meses de este año, luego de que Nicolás Maduro comenzara un segundo mandato hasta el 20 de enero de 2025, que hasta entonces había sido desconocido en más de 50 países tras las elecciones fraudulentas. Otros abusos incluyeron torturas físicas y psicológicas sádicas, palizas brutales, descargas eléctricas, asfixia y abuso sexual, y declararon que las víctimas no son solo víctimas de opositores, sino también civiles y militares, y también sus familiares. Almagro también acusa a Cuba de exportar su modelo fallido a Venezuela y de colaborar en acciones represivas a cambio de petróleo recibido de Caracas. La dictadura cubana ha acumulado 6 décadas, creando un sistema sin éxito que impide a sus ciudadanos disfrutar de sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales. Esto se transfirió en su intervención en Venezuela para exportar un modelo sin éxito y mantener el flujo de petróleo, dijo Almagro. El régimen cubano está organizando cursos de inteligencia para agentes de inteligencia venezolanos en todo el país, agregó. Almagro instó a la comunidad internacional a no tolerar esta situación, que consideraba contraria a los principios del sistema interamericano de apoyo al gobierno ilegítimo. Hasta hoy, la comunidad internacional ha normalizado el régimen cubano y su sistema represivo. No debemos aceptar esta situación, ni mucho menos esta intervención flagrante en Venezuela, dijo. A fines de mayo, Almagro solicitó a la Corte Penal Internacional (ICC) que inicie una investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela bajo el régimen de Maduro a partir de febrero de 2014. La desesperación de Maduro. En el último informe de la ONG Casla Institute sobre la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, se documentan 8 casos de ejecuciones extrajudiciales de disidentes y 40 nuevos casos de tortura, incluidos menores de edad, presentados en la sede de la Organización de los Estados Americanos, OEA. La tortura no se ha detenido, al contrario, se ha visto exacerbada por la desesperación de Maduro, que tiene la sensación de perder el control, dijo la directora ejecutiva de Casla, Tamara Suju, quien destacó el desempeño paramilitares armados conocidos como colectivos en connivencia con las fuerzas de seguridad. Suju dijo que la represión de oficiales militares críticos del gobierno ha empeorado en los últimos 6 meses. El teniente Ronald Ugarte, quien trabajó en la oficina de contrainteligencia militar de GCM en Venezuela desde agosto de 2018 hasta el 27 de febrero, anunció a través de Skype que había unos 70 prisioneros en la sede de Boleita, en el norte de Caracas, tanto políticos como secuestrados para no pagar extorsión. Son tratados como animales, dijo, y describieron atrocidades como las descritas anteriormente por Almagro. Ugarte, actualmente en el exilio, informó sobre la capacitación de oficiales cubanos en 2015 y las misiones conjuntas de las milicias de inteligencia venezolanas y cubanas el año pasado en todo el país, aún sembrando odio hacia quienes están en contra del comunismo. También mostró videos que dijo que había grabado ilegalmente entre diciembre y enero, en los cuales vio a un prisionero con los ojos vendados y esposado, y otro que informó haber orinado con sangre sin recibir atención médica. Ugarte dijo que otros soldados como él rechazaron esta situación, pero no lo denunciaron públicamente porque temen que el régimen haga algo contra sus familiares. Casla había informado anteriormente a la OEA en noviembre pasado que las víctimas de tortura en Venezuela habían denunciado haber sido martirizados por personas con acento cubano. Venezuela y Cuba han tenido relaciones cercanas desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999. Caracas se convirtió en un socio estratégico en La Habana, después de que casi una década de crisis económica en la isla después del colapso de la Unión Soviética. En otras noticias, médicos venezolanos denuncian agresión permanente del gobierno. Hay una agresión permanente y continua por parte de los directores del hospital, orden emitida por el alto gobierno contra los médicos venezolanos, dijo la Federación Médica Venezolana. La Federación Médica Venezolana denunció el miércoles
agresión permanente contra profesionales que demandan el suministro de medicamentos y equipos para los hospitales públicos de Venezuela, gravemente afectados por la crisis. Hay una agresión permanente y continua por parte de los directores del hospital, orden emitida por el gobierno superior contra los médicos venezolanos, dijo el presidente de la Federación Douglas León, en una conferencia de prensa que condenó el despido, según León. Según León, Ronnie Villasmil allanó su hogar en Carabobo, Venezuela, Centro Norte, el 15 de marzo, después de denunciar la crisis de salud en la misión oficial de la ONU para la defensa de los derechos humanos, enviado a Venezuela. Según Villasmil en Twitter, su casa fue allanada por la policía con intención de arrestarlo por mostrarle al mundo la precaria situación en que viven los hospitales en Carabobo. En la rueda de prensa de la Federación Médica, León Natera también denunció los casos de otros médicos despedidos. En lugar de resolver los problemas de salud, lo que hicieron fue atacarnos y es insoportable, dijo León Natera, mientras invitaba a los médicos a mantener la demanda para ellos, centro de salud. En Venezuela ha habido una escasez de medicamentos y suministros médicos durante al menos 5 años, que los sindicatos críticos del gobierno estiman entre el 80 y el 90%. Los trabajadores de salud informaron que la infraestructura de varios hospitales tenía problemas de fugas, que el equipo había sido dañado y que también se habían visto afectados por cortes de energía y agua. Según la última encuesta del Hospital Nacional presentada por la Organización Médicos por la Salud, entre el 19 de noviembre y el 9 de febrero, 79 personas murieron en unas pocas horas cuando los hospitales del país informaron cortes de energía. En otras noticias, el canciller de Brasil dice que elementos terroristas amenazan a Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, dijo el miércoles 20 de marzo de 2019 que había un problema con la presencia de elementos terroristas en Venezuela, que según el ministro representaría una amenaza para la seguridad, país y la región del Caribe. Hasta hace poco no se aceptaba que hubiera terrorismo en América del Sur. Y hoy los servicios de inteligencia saben que es una amenaza para Venezuela, dijo el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores en una conferencia de prensa en Brasilia, luego de regresar de un viaje oficial a los Estados Unidos. Araújo se negó que el tema se discutiera en la reunión, celebrada en la víspera del presidente brasileño Jair Bolsonaro y su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington. Pero destacó que la existencia de las organizaciones terroristas debe ser monitoreada. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, que acompañó a Bolsonaro en su primer viaje oficial desde que asumió el cargo, aseguró que Estados Unidos y su país comparten la misma opinión sobre cómo enfrentar la crisis en Venezuela. Fue claro que estamos totalmente de acuerdo con la naturaleza inaceptable de lo que está sucediendo en Venezuela, en términos de tragedia humana, dijo Araújo, quien acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de llamar a su gobierno el régimen dictatorial, aunque hay una convicción de que es necesario actuar. El ministro de Relaciones Exteriores no especificó los detalles discutidos en la reunión entre los jefes de Estado sobre las medidas que podrían adoptarse. Sin embargo, el ministro aseguró que Brasil y Estados Unidos trabajan juntos y para el mismo propósito, aunque no necesariamente de la misma manera. Para Araújo, mientras que Estados Unidos tiene capacidad de acción a través de sanciones económicas, Brasil tiene capacidad sobre todo diplomática y política. Después de la reunión del martes pasado, Trump dijo en una conferencia de prensa con Bolsonaro que todas las opciones están sobre la mesa, en referencia a una posible intervención militar en el país caribeño, una medida que el presidente brasileño no ha excluido. Los dos líderes de extrema derecha también celebraron la firma de un acuerdo que permite a las compañías estadounidenses lanzar cohetes satelitales desde Alcántara, una base militar en el noreste de Brasil. La situación ha empeorado en los últimos meses en Venezuela, donde la oposición considera elecciones ilegítimas en mayo pasado, durante las cuales Nicolás Maduro fue reelegido presidente y fue cuestionado por la comunidad internacional. La crisis se intensificó después de que el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, se declarara presidente interino el 23 de enero, invocando artículos de la Constitución venezolana y asegurando el apoyo de una gran parte de la comunidad internacional, incluidos Brasil y los Estados Unidos. Por otro lado, también se conoce el precio del dólar para hoy miércoles 20 de marzo de 2019 en Venezuela. Hoy el tipo de cambio ha estado aumentando en Venezuela y ha aumentado en más de 30 bolívares soberanos. La tasa de cambio del dólar en Venezuela está aumentando el miércoles luego de las críticas de los presidentes Jair Bolsonaro y Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro.
Luego de su reunión en la Casa Blanca, el dólar en el mercado paralelo ahora se sitúa en 3.044 bolívares venezolanos, un aumento de más de 30 bolívares o 0.97 sobre el precio de la sesión anterior, cuando se ubicó en 3.410 según el portal Dollar Today. El presidente Donald Trump advirtió el martes que Estados Unidos podría aplicar sanciones mucho más duras contra Venezuela luego de que el Departamento del Tesoro anunció nuevas medidas para el sector del oro. Trump reiteró que todas las opciones están sobre la mesa sobre Venezuela, pero sus aliados en América Latina y Europa advirtieron que estaban en contra del uso de la fuerza. Al igual que Brasil, el presidente de los Estados Unidos no conoce la legitimidad de Maduro, considerando que su reelección en 2018 fue fraudulenta y apoyando a Juan Guaidó como presidente interino del país.